Es una continuidad del estudio que estamos teniendo de edificar sobre la roca. De veras que yo agradezco mucho su atención, el hecho de que usted se disponga a oír un mensaje, una enseñanza. Pero mi oración, mi ruego es que usted, más que oír, Dios le dé la gracia de concentrarse y de penetrar en la palabra, a fin de que la palabra, hermanos, pueda también hacer su efecto. Usted puede estar oyendo un mensaje, un sermón, pero realmente no estar concentrado, no estar toda su atención, y entonces muchas veces, hermanos, no sacamos el provecho que pudiera tener la palabra de Dios. Recordamos aquellas palabras de nuestro Señor cuando dice que el sembrador un día salió a sembrar, pero una semilla dice que cayó junto al camino y no dio fruto. Otra dice que cayó entre pedregales y tampoco no dio fruto. Y hubo otra, dice que cayó entre zarzales, entre la cizaña, y tampoco dio fruto. Y entonces cada una de esas explica por qué razón. Y realmente la razón fue porque no se le dio la verdadera apertura a la palabra de Dios, y por lo tanto no dio fruto. Habían otras cosas que entretenían, habían otras cosas que ocupaban ¿verdad?, la atención, y por supuesto la palabra no rindió el fruto que se esperaba, hasta que cayó en buena tierra, ¿verdad? Esa tierra fue muy receptiva, y aparte también estaba preparada para poder recibir la semilla, y dice la Escritura que dio al 30, al 60 y al 100 por uno de fruto. Mis amados hermanos, es mi oración de que usted en esta mañana pueda recibir esta palabra. Yo he estado orando, diciendo: Señor, produce el fruto que se espera. En 1 de Corintios, capítulo 15, del 57 al 58, encontramos una escritura que va a servir como una introducción para continuar, hermanos, de lo que venimos hablando anteriormente. ¿De qué hemos venido hablando? De edificar tu casa sobre esa roca que es Cristo. Pero el problema es, hermanos, que el versículo se oye bien bonito, el texto se oye bien bonito, mucha gente lo tiene en el marco, otros hasta lo recitan. El problema es desconocer el contenido. La dificultad es no distinguir qué significa la roca o qué significa el fundamento. Y entonces hemos estado lidiando con esta palabra, por así decirlo, porque el Señor le estaba diciendo: todo lo que yo les he hablado del sermón del monte, en realidad no va a poder ser llevado a cabo hasta que ustedes entiendan esto. ¿Y el qué? Bueno, que un hombre quiso edificar su casa, y entonces cavó, ahondó, hasta que encontró la roca. Y después que encontró la roca, puso el fundamento. Y después del fundamento, edificó la casa. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron corrientes, pegaron con fuerza contra aquella casa, pero la casa no fue conmovida. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca, sobre ese fundamento. Y amados hermanos, estamos hablando de qué significa encontrar la roca, qué significa edificar sobre el fundamento. Y hemos dicho que el fundamento tiene que ver con la obra de Cristo, con lo que Cristo ha hecho. Por eso es que cualquier cosa que le pase al cristiano, al creyente, si conoce el fundamento, si está pegado al fundamento, si realmente está arraigado al fundamento, su vida, Dios ha prometido de que no va a sucumbir. Dios ha dado la promesa de que va a permanecer.
Pero el cristiano necesita conocer qué significa el fundamento, cómo es eso de la obra de Cristo. Y por eso, hermanos, en esta hora he querido tomar este texto, porque tiene relación con la obra de nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, del 57 al 58, Pablo dijo las siguientes palabras: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da el ¿qué dice? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes, creciendo, sinónimo de edificando, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque va a dar fruto. ¿Por qué no es en vano? Porque va a dar resultado cuando tú verdaderamente estés edificando sobre esa obra o el fundamento del Señor. Me debo a la oración en este momento, y al cual yo les invito para que no nos confiemos en nuestras habilidades ni en nuestra percepción natural, sino que realmente el Espíritu Santo pueda edificar nuestras vidas al recibir la palabra. Oremos, hermanos. Amén, amén, amén. Mi Dios amado, podemos en esta hora pedirte y suplicarte que puedas estar con nosotros en esta mañana. Necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, porque nuestros oídos oyen, nuestros ojos ven, pero, Señor, podemos percibir de manera natural o de manera descuidada. Por lo que te pedimos que nos impartas de tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones verdaderamente sean como esa buena tierra, preparados para recibir tu palabra, tu enseñanza, y que tu palabra y tu enseñanza puedan producir fruto en nuestros corazones. Así te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, si hay algo que yo puedo ver en la palabra del Señor, es que Dios nos invita a que nosotros podamos crecer, podamos ser edificados con el fin y propósito de que en tu vida tú puedas cumplir el plan y propósito por el cual Dios te ha creado. Ahora, esto del crecimiento, ¿verdad? Nosotros lo vemos a diario, muchas veces en los padres que tienen niños pequeños, los están viendo cómo van creciendo, cómo van, ¿verdad?, desarrollándose. Y nosotros los padres se ponen contentos porque dicen, esto es lo normal, esto es lo correcto, de que mis niños crezcan. Pero si pasara el tiempo, si pasaran los años y ese niño no crece, creo que es motivo de preocupación de los padres al ver de que no está teniendo un desarrollo normal. No ese es el plan, no ese es el propósito, no ese es el diseño como Dios lo hizo. Y entonces por eso decimos, hermanos, cuando nosotros venimos a la Escritura, Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos, les invita a que crezcan. Les invita a que realmente tomen en serio la edificación de sus vidas. Y así como es en lo natural, por supuesto que también tiene que ver con lo espiritual. Usted no debe de olvidarse de que usted es más que materia, más que carne y hueso, más que sangre. Dentro de usted mora un alma. Y también la palabra nos enseña de que el Espíritu también mora dentro de usted. Por lo tanto, usted es un ser espiritual. Esto se va a deshacer, hermanos. El día que nos lleven a la tumba, allí con el tiempo se va a descomponer. Pero hay algo que sí permanece para siempre, y ese es el alma, ese es el espíritu, el cual dice la Escritura que vuelve a aquel que lo creó. Por supuesto
Aquí hay otra enseñanza que tiene que ver un poquito escatológica, porque no todas las almas, no todos los espíritus vuelven a Dios, sino aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido salvos, aquellos que han reconocido que Dios, que Jesucristo es su Salvador. Pero ¿cuánto se necesita crecer espiritualmente? Hermanos amados, cuando se crece espiritualmente hay una influencia en el alma, y el alma comienza a sujetarse al espíritu, para que entonces realmente, hermanos, pueda andar conforme a lo que percibe el alma, conforme a lo que percibe del espíritu, y el cuerpo obedeciendo al alma según también cómo vaya siendo guiado. Pero si el alma no tiene un crecimiento, entonces todo lo que va a hacer el cuerpo, todo lo que se habrá de manifestar, al no haber crecimiento, pues ¿qué va a haber? Lo mismo que sucede con un niño, ¿verdad? Dominado por sus deseos, dominado por su, dijéramos, hermanos, egoísmo. ¿Por qué? Porque no comprende ni ha entendido la voluntad de Dios, que viene a través del Espíritu y también dado por la palabra. ¿Cuál es la razón de por qué debemos de crecer? Sea físicamente o sea espiritualmente. El apóstol Pablo, y no vamos a ir porque no tenemos mucho tiempo, pero en el capítulo 4, si usted le gusta estudiar, en el versículo 14, el apóstol Pablo viene hablando acerca de cómo Dios le ha dado a su iglesia los dones de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que el cristiano crezca y deje de ser niño en el Señor. Entonces Pablo dice, para que no seamos como niños, dice el apóstol Pablo, que somos fluctuantes. Un niño es fluctuante. Hermanos, ¿por qué Dios quiere que crezcamos espiritualmente? Número uno, para que dejemos de ser niños. Un niño, hermano, es frágil. Un niño tiene que depender de sus padres. Estoy hablando en lo natural, pero yo deseo que se traslade a lo espiritual. Un niño realmente es frágil, llora, se quebranta por cualquier cosa. Un niño es dominado mucho por sus pasiones, por sus deseos. Usted le pone un platito donde está un caldo, una sopa con verduras, y usted le pone a este lado un pastel o le pone helados, ¿verdad? Y dígame usted por cuál va a escoger el niño. La sopa y verdura no la quiere, y aunque la necesita. Entonces, en lo espiritual también sucede lo mismo. Alguien que es niño, hermano, se deja ir por lo que quiere, no por lo que realmente necesita y por lo que realmente, ¿verdad?, necesita ser alimentado. Desecha lo más importante y busca satisfacerse. Entonces, ¿por qué es que Cristo, por qué es que Dios quiere que crezcamos? Para que no seamos engañados. Alguien que no ha crecido, alguien que no engaña, que es un niño, ¿con qué facilidad usted lo puede engañar? Usted le dice a un niño aquí, mira, está cayendo nieve allá abajo, y él se la cree, rápido lo engaña. Espiritualmente, perdone que esté diciendo esto, no es que, pero yo quiero trasladarlo. Todo esto que usted mira en lo natural, por favor entiéndalo en el plano espiritual. Entonces, alguien que es niño en el Señor, entonces, hermano, es engañado, es verdad, es frágil, es fluctuante. Un niño es fluctuante, se deja llevar por cualquier cosa, por cualquier emoción. Entonces, ¿por qué el Señor desea que crezcamos? Para que tú te mantengas firme, estable, emocionalmente y espiritualmente. No seas conmovido por cualquier cosa, sino que tengas estabilidad. Eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos, hermano.
Y aparte de eso, para que podamos fructificar, podamos traerle fruto al Señor. Un niño no puede traer fruto, pero ya cuando es adulto sí puede traer fruto. ¿Sí o no? Sí. Bueno, sé que estamos entonces. Ahora, yo he tomado este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 57 al 58, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la obra del Señor? Mucho, porque si usted logra ver el versículo 58, Pablo nos exhorta y nos dice: así que, hermanos míos amados, estad, ¿cómo dice? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Pablo está hablando de algo muy importante. ¿Verdad? Porque alguien dice, el hermano ya está predicando temáticamente. No, tiene que ser expositivo. Permítame. Para que a usted no le falte lo expositivo, déjeme explicarle de qué viene hablando Pablo. Pablo viene hablando, hermanos, acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte. Viene hablando el apóstol Pablo de la resurrección de Jesucristo. Y cómo esta resurrección, este poder que está en la resurrección, vence cualquier cosa que tenga que ver con el andar del creyente. Vea lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que en la resurrección de Cristo se manifiesta la victoria de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué está hablando Pablo de la resurrección de Cristo? Porque hay algunos que no creen que Cristo ha resucitado. Y Pablo está diciendo que si Cristo no ha resucitado, entonces, mis hermanos, aquí todos los que estamos perdiendo el tiempo. Porque si no hay resurrección, no hay validez de todo lo que Cristo había prometido o había querido darle para su iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 5. Por favor, acompáñenme. Estamos viendo de qué habla Pablo. ¿Por qué habla Pablo de esta manera? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, dice el versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después decía a más de 500 personas. Es decir, de que nadie puede decir de que Cristo no ha resucitado, porque hay testigos fidedignos que dan muestra de que en realidad el Señor ha resucitado. Y Pablo está diciendo que si Cristo no hubiera resucitado, entonces mejor Cristo se hubiera quedado en el cielo. Si Cristo no ha resucitado, todo lo que Él prometió, todo lo que Él enseñó, no tiene garantía. Pero sin embargo, Pablo dice, Cristo ha resucitado. Por lo tanto, todo lo que nuestro Señor prometió tiene validez. Amén, 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 amén. Versículo 12, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que qué dice? Que no hay resurrección de muertos. Amados hermanos, como bien decía también Pablo en un momento dado a los de Tesalonicenses, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos una bendita promesa, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y que también habrá de resucitar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección. Pero Cristo vino a demostrar de que verdaderamente sí va a haber resurrección, y sobre todo para aquellos que han de creer en Cristo, porque van a entrar en la gloria del Señor. Luego, la razón de por qué Pablo enseña aquí, como lo estoy repitiendo,
es para dar autenticidad de que todo lo que Cristo habló, todas las promesas que Él dejó para su pueblo, no solamente son palabras, sino que realmente son promesas reales. ¿Y qué es lo que autentica que esas promesas son reales? Su resurrección. Amén. La resurrección de Cristo, hermanos, es como que dice, si Él resucitó, entonces todo lo que Él ha prometido verdaderamente se va a cumplir, porque su resurrección lo autentica. Fíjese lo que Pablo dice aquí en el 1 de Corintios capítulo 15, del 13 al 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En aquel entonces habían dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos decían que no existía. Dice, porque si hay resurrección de muertos, entonces, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y escuche bien esto. Y si Cristo no resucitó, ponga atención, vana es entonces nuestra predicación. No tendría garantía el estar predicando. Por gusto estaríamos aquí hablando de Cristo. Si no hubiese Cristo resucitado, sería como Buda, sería, hermanos, como Mahoma, sería como los demás filósofos que están muertos, y usted puede ir a buscar la tumba y está allí. Pero la tumba de Cristo está vacía hasta el día de hoy, porque Él ha resucitado. Entonces nuestra fe tiene validez, tiene fortaleza en la resurrección del Señor. Si Cristo entonces dice no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Entonces lo que Pablo está declarando, que por cuanto que Cristo ha resucitado, todas las promesas que el Señor ha dado son fidedignas. Amén. Porque su resurrección la valida. Amén. 1 de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Así que, mis amados hermanos, sobre quienes se verán estas garantías, estas promesas cumplidas. ¿Sobre quién? Sobre quién realmente todo lo que Cristo prometió se verá real. Número uno, en los que han creído en Cristo. Número dos, los que permanecen en Él. Número tres, los que le aman. Estas vidas que están en comunión con Cristo habrán de ver todas las promesas cumplidas en sus vidas. Pablo, por ejemplo, reclama la victoria. Aquí regresemos a 1 de Corintios, capítulo 15. Fíjese, regresemos al 57. Mas gracias sean dadas a Dios. Vea cómo Pablo está diciendo que nos da el ¿qué, hermano? La victoria. Pregunta, ¿victoria sobre qué? Sobre la muerte. Pero no solamente la muerte, eso es lo que está en ese momento, pero nos da la victoria sobre tantas cosas que se levantan contra el cristiano, tantas corrientes que se levantan contra el cristiano. Pero de todas ellas el Señor le habrá de dar la victoria. Amén, amén, amén. Y de eso se trata. Hermanos, tú buscas, estás perdido en esta vida, andas en tu propio camino y de repente tú escuchas que Cristo dejó una promesa. Mi hijo, yo soy el camino para tu vida. Amén. Si andas confundido, si te sientes solo o te sientes sola y te sientes cansado, hay una promesa de Cristo que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y encontraréis en mí descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Que andas perdido, que no sabes qué decisión tomar, que realmente estás confundido, hay una promesa que el Señor dijo: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Te sientes afligido, te sientes abatido,
te sientes desesperado. Pero hay una promesa de Cristo que dijo: en este mundo seréis afligidos, en este mundo seréis angustiados, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y así podemos ir de promesa tras promesa. La muerte de Cristo autentica que todas las promesas de Cristo se pueden cumplir en aquellos que creen en Él, que le aman y que permanecen en Cristo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo vamos a obtener sus promesas? ¿Cómo vamos a obtener su victoria? ¿Sabe cómo? Si edificamos sobre la obra de Cristo. Si nos concentramos en aquello que Cristo ha hecho. Si permanecemos firmes en la obra del Señor, veremos la victoria. Y veremos que todo lo que hemos hecho y a lo que nos hemos dedicado no es en vano, que va a tener resultado, que no ha sido pérdida de tiempo. Por favor, regresa aquí si no estás allí en 1 Corintios 15, 57. ¿Cómo vamos a obtener las promesas? ¿Cómo vamos a obtener la victoria? ¿Cómo esa casa no va a sucumbir? ¿Cómo esa casa va a permanecer? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad como firmes, constantes. ¿Pero a qué me dedico? Crece, dedícate, edifica en la obra del Señor. Y siempre edifica en la obra del Señor. Siempre. Con el tiempo te vas a dar cuenta de algo, que todo lo que tú hiciste en pos de Cristo no fue en vano, valió la pena. Ahora, ¿de qué voy a ser libre? ¿De qué voy a tener la victoria? Aquí les va una pequeña lista. Número 1, de la acusación. No hay peor cosa cuando un cristiano se siente acusado. ¿Te has sentido alguna vez culpable? Acusado y no te dan ganas de venir a la iglesia porque te sientes culpable, te sientes acusado, sientes que aquellas cosas no dan resultado, te sientes desanimado. No sé cuántos hermanos se han sentido bajo condenación. ¿Por qué? Porque no hicieron bien las cosas. Y entonces la caminata con el Señor es toda fluctuante. ¿Por qué? Porque te sientes culpable y sientes que realmente te equivocaste y que no puedes arreglar las cosas, y llevas esa espinita en el corazón. No sé si a veces has dudado si Dios está contigo. Sientes que toda la metida de pata que hiciste mereces el castigo de Dios. Lo que dijiste, lo que hiciste, y te encuentras bajo condenación. Tienes dudas si realmente Dios estará contigo. Piensas que quizás Dios en un momento dado, por no haberte portado lo suficientemente bien, que entonces tú sientes que quizás Dios te ha abandonado y que Dios no está contigo. O le tienes temor al futuro porque todo es incierto. No sabes del día de mañana y tienes temor por ti, por tus hijos. Hay incertidumbre. Entonces, ¿de qué nos va a dar victoria Cristo? De todas estas cosas. Amén. ¿Quieren verlo conmigo? Por eso necesitamos edificar. Pero ¿cómo puedo edificar? ¿Sobre qué? Sobre aquellas cosas en las que Cristo te va a revelar que tú eres más que vencedor. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo del 32 al 35. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vea el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, es decir, a los cristianos? Si es Dios quien te justifica, ¿quién es el que condenará? Mira, Cristo ya murió, pero no solamente ha muerto,
sino que también ha resucitado. Es garantía de lo que Él te está diciendo. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha, hermano, Pablo está diciendo que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Esa es la seguridad que el Señor nos quiere dar. Así como nos quiere dar la victoria, Jesús promete que si nosotros nos dedicamos a edificar sobre la obra de Cristo, así como aquel que después de que puso el fundamento comenzó a poner los ladrillos y comenzó a poner todo lo demás, así de la misma manera, hermanos, el cristiano que ha descubierto que Jesucristo es su roca y Jesucristo también es su fundamento, entonces el Señor está garantizando todo lo que construyas arriba de ese fundamento, aunque vengan ríos, aunque vengan corrientes, aunque vengan torbellinos, tu casa va a permanecer. Amén, amén, amén. Tu casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque conoces tu fundamento. Y de eso se trata en esta hora. Así que vamos a repasar, hermanos. En primer lugar, recordemos que Cristo es la roca. ¿Están conmigo? Aleluya. Cristo es la roca donde inicia toda la edificación. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de su persona, de su deidad, de sus atributos. Y yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano amado. ¿Quieres que tu casa no caiga? Dedícale tiempo a conocer a Cristo. No pienses que habiendo levantado la mano y habían dicho una oración del pecador, tú ya conoces a Cristo. Eso es apenas haberte mojado los pies. Necesitas meterte al agua, necesitas profundizar más, necesitas meterte mar adentro y conocer en realidad quién es Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Salvador. Ese conocimiento de Cristo, ese conocimiento de su persona, de sus atributos, y al mismo tiempo decirle: Señor, quiero que esto que estoy conociendo de ti realmente no solamente llegue a mi cabeza, sino que impacte mi corazón, que admire, Señor, tu deidad, tu divinidad, que realmente yo me deleite al decir: Señor, en ti está toda la deidad. Y te lo comienzas a conocer. Y después de que has tenido ese conocimiento, ahora dice: ¿dónde está el fundamento? Porque ya se conoce la roca y sobre la roca el fundamento. Están conmigo, ¿verdad, hermanos? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 se nos presenta a Jesucristo como la roca. Estamos haciendo un repaso rápidamente. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Pero ¿y esa roca quién es? Cristo. Y la roca era Cristo. La roca. ¿A qué se refiere? Esa roca que es Cristo es la misma de Lucas 6:47, cuando Jesús dijo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre dónde? Sobre la roca. Observe, el fundamento va arriba de la roca. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, la roca nos habla del conocimiento de la persona de Cristo, de los atributos de Cristo, de su poder, de su santidad. Nos habla acerca de su divinidad. Hermanos amados, si hay algo que ha sido cuestionado y siguen cuestionando, es acerca de la deidad y de la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Estados Unidos hay una universidad que, por cierto, lleva el nombre de Universidad de Jesús. Y es bien irónico porque esa universidad ha sido establecida para desacreditar la divinidad y la deidad de Jesucristo y hacer la presentación de Cristo como que Él era solamente un hombre, 100% hombre, pero nada divino. El enemigo está luchando contra eso, contra la deidad de Cristo, contra su divinidad. Y amado hermano, tú que te dedicas a tu trabajo, jóvenes que están estudiando, eso no quita de que tú apartes tiempo, que prepares tu mesa, tus cuadernos, la Biblia, comentarios, todo lo que sea necesario, y que te dediques, hermano, a inquirir, a estudiar acerca de la persona de Cristo. No te atengas a escuchar solo sermones. En el nombre de Jesús, yo te digo, no hagas eso. Es un gran error. No vas a fundamentarte. Dedícate tú, aparta un tiempo en tu vida y dedica a estudiar, a conocer acerca de esa roca, de la persona de Cristo. Oír sermones como este es casi nada. Tú necesitas tomar una decisión personal y decir: voy a dedicarme a inquirir y a estudiar acerca de Cristo. Entonces decimos, la roca es esa divinidad, esa persona. Pero en segundo lugar, sobre la roca es necesario poner el fundamento. Pero también el fundamento es Cristo, lo único que es la obra de Cristo. Hace poco, hermanos, he estado tan interesado sobre esto. Esto no es de hace poco en mi vida. Esto tiene años. Pero hace poco salió un libro en España y me llamó mucho la atención. Lo fui a buscar a la librería aquí en México. No lo hallé porque todavía estaba fresquecito. Pero, hermanos, estaba tan interesado. En los seminarios y en los institutos teológicos hay un apartado que se estudia la persona de Jesucristo y su obra. Y pedimos ese libro. Nos costó un poquito carito. Finalmente algunos libros de teología son algo así. Pero hermanos, me he deleitado inquiriendo en ese libro. Yo te invito, amado hermano, en el nombre del Señor, por favor, no te conformes con solamente venir y escuchar sermones. Por favor, tú estás, si solamente depende de esto estás una pequeña barnizada. Cuando vengan los ríos, cuando vengan las corrientes, te vas a dar cuenta que solamente haber escuchado estos sermones aquí no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque no tomaste tú la decisión, no decidiste tú por decir: quiero inquirir más en la persona de Cristo, quiero conocerlo. Es lo que te va a ayudar. Pero ahora veamos el versículo 48 una vez de Lucas. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento. Puso el fundamento y lo puso sobre
la divinidad sobre la persona de Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Cuántos quieren que su casa no se mueva? Amén, amén, amén. Es verdad. Nadie quiere que su casa se le venga abajo. Entonces dice, porque estaba fundada sobre la roca. Fundada sobre la roca. Jesucristo es el fundamento para el cristiano. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner, decía Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está, ¿qué dice? Que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Vimos anteriormente que Cristo es la roca. Hoy estamos viendo que Jesucristo es el fundamento. ¿Está yéndose conmigo? Ok. Es el fundamento. Ahora, ¿cuál es la dificultad del cristiano? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia, hermanos, se ha quedado solamente para oír mensajes. Muchas veces el cristiano no avanza, no se supera y cualquier cosita lo mueve, hermanos. Me estoy convenciendo, ya no, para mí ya no es garantía de que hermanos que tengan años de estar en la iglesia, hermanos, escuchen lo que estoy diciendo, ya no me es garantía ver a un cristiano fundamentado por los años que tenga en una iglesia. Justamente en estos días el Señor me está dando una gran lección. Hermanos que han tenido añales de estar en la iglesia, pero se ve que no han estado fundamentándose sobre la roca. Se han conformado a solamente escuchar mensajes y andan de mensaje en mensaje. Hermanos, se necesita ser cristianos fundamentados, aleluya, establecidos, aleluya, que no nos mueva cualquier cosa. ¿Por qué muchas veces no permanecemos? Hemos puesto mucho nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra profesión, en nuestra educación. Somos vidas que confiamos en nuestra propia experiencia. Pero cuando viene el problema, cuando viene la situación que nos conmueve, el problema nos conmueve, la situación nos conmueve. ¿Por qué, hermanos? Porque no estuvimos interesados en el conocimiento ni de la roca ni del fundamento. Tenemos más confianza que si yo fracaso, mi familia me va a ayudar. Y entonces, hermano, de repente desaparecen todos. ¿Y dónde queda tu vida? En el aire. Otros ponen su confianza en su dinero. Y Dios eso se lo puede acabar así de rapidito y te quedaste volando. ¿Por qué? Porque no pusiste tu confianza donde debe de ser puesta. Así que debemos de atesorar para ti. Tú debes de atesorar para ti un buen fundamento. Y Dios te está presentando el fundamento. Ese fundamento, hijo, es Cristo. Pablo así se lo dijo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19. Pablo le dijo a Timoteo, atesorando para ti, atesorando, dice, para así buen fundamento. De eso queremos, es lo que estoy tratando de decirte en el nombre del Señor en esta mañana. Amado hermano, atesora para ti un buen fundamento. Atesóralo. Y yo estoy orando porque tú lo conozcas. ¿Recuerdas las necesidades que vimos hace un ratito? La culpa, la condenación, el sentirme alejado de Dios, la salvación de mi alma. ¿Qué me asegura la salvación de mi alma? ¿Qué me asegura de que Dios no me ha abandonado y que está conmigo? Todo eso se soluciona, hermanos, en la obra de Cristo, que es el fundamento. Voy a pedirle a mi amada esposa que me ayude, porque lo vamos a ilustrar. Creo que más de alguno está ansioso esta mañana de decir, hermano, por favor, díganos y cuál es la obra del Señor.
Ya estuvo, hermano, ya dijo mucho. ¿Dónde está esa obra para que yo me sienta seguro? Damas y caballeros, permítanme presentárselos. Déjenme ver. Ya vimos que la roca es lo primero. Amén. Hablar de la roca, hermanos, es hablar de la persona, de su divinidad, de su deidad, de todos los atributos de Cristo, a los cuales tú estás invitado a conocer y a experimentar en tu vida. Allí comienza. Entonces, eso ya lo estuvimos viendo. Ahora, sobre la roca se pone el fundamento. Pablo nos dijo, y también lo dijo Pedro, que ese fundamento es la persona de Cristo. Y por supuesto que después viene la piedra angular, que también es Jesucristo. ¿Verdad? Es lo que hemos estado viendo. Pero ahora quiero que veamos lo siguiente. Déjenme ver si puedo. Ahí está. Uy, ya me adelanté. ¿Qué tiene el fundamento? ¿Cuál fue la obra de Cristo para que todos sus hijos, toda su iglesia pueda descansar y que la iglesia pueda decir: hoy sé a partir desde cuándo voy a empezar a construir mi casa espiritual sobre la obra que Cristo hizo? ¿Y qué tiene que ver eso? La obra de redención que Cristo hizo. La obra de redención. ¿Qué más? La obra de expiación. El trabajo que Él hizo fue para expiar tus pecados, para redimir tu alma. ¿Qué otro aspecto? La obra de propiciación. Cuando tú te has sentido culpable y dices: oh Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. No puedo levantar mi mirada delante de ti porque soy pecador. Y de repente aparece Cristo y dice: yo soy tu expiación. Aleluya. Yo he pagado todas tus culpas. Amén. Y entonces, en lugar de desanimarte, en lugar de caer en depresión, en lugar de caer en tristeza, en lugar de decir: es que yo no puedo, tú puedes decir: mi Cristo ya lo hizo todo. Amén. Pero necesitas conocer cómo se llevó a cabo la expiación, cómo se llevó a cabo la redención, cómo se llevó a cabo la propiciación. Tú necesitas conocerlo. Y luego también Jesucristo hizo la obra, esta obra que se llama la obra de santificación. Esa es la obra de Cristo, ese es el trabajo de Cristo. A eso vino el Señor, a trabajar, a redimir, a expiar, a hacer la obra de propiciación, a hacer la obra de santificación. ¿A qué más vino a trabajar el Señor? A hacer la obra de la sustitución, para que no te cayera a ti la ira de Dios, el enojo de Dios. Cristo vino a ser el sustituto tuyo de tu vida, para que tú no cayeras bajo condenación. Él vino y puso su vida en sustitución de la tuya. Pero tú necesitas conocerlo, necesitas saberlo. ¿Qué otro trabajo hizo Cristo? La obra de justificación. Es lo que Cristo ha hecho por su iglesia, por los que han creído en Él, hermanos. Y por último, la obra de la reconciliación. No, es que Dios me abandonó, me ha dejado que esté solo, sola, pasando esta situación dolorosa. Tú necesitas conocer cómo es que Dios te ha reconciliado, siendo Él sumo sacerdote. Amados hermanos, cuando tú llegas a conocer la obra de Cristo,
Tú puedes decir, yo sé, como dijo Martín Lutero y como lo dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Y aunque hay veces me desquebrajo y aunque hay veces la tormenta es tan fuerte, yo tengo confianza en todo lo que Cristo ha hecho por mí. Aquí la respuesta no soy yo, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Sin embargo, para algunos Cristo no vale nada, no tiene valor, ni se preocupan por conocerlo o por saber lo que Él te ha dado como herencia. ¿Sabían ustedes que hay vidas que han recibido herencia y no la conocen? ¿Lo saben? Y puede que alguno en la iglesia se le está hablando, mira lo hermoso de la redención, de la expiación, de la justificación, de la santificación. Nada. ¿Me entiendes? Y ese es el dolor del pastor. ¿Cuántos años de estar en la iglesia y un pequeño vientecito? Y ya todo se vino abajo, todo se derrumbó. Con permiso. Y es cierto, esa canción es cierta. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fundamento. Esa vida no conoce el fundamento, ni conoce ni a Cristo como la roca, ni a Cristo como el fundamento. Y cuando quiere edificar su casa, eso con el tiempo se le va a venir abajo. Se va a venir abajo. Entonces, mis amados hermanos, tú tienes, el apóstol Pablo decía, mira, tú debes de dedicarte a sobreedificar. No te quedes oyendo los sermones del hermano José Antonio. Esos solamente duran 1 hora. Dedícate tú. Pon todo tu corazón. Vea lo que Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Pobres de esos hermanos que solo van de sermón en sermón. Pobres de ellos, que no se toman el tiempo personal para decir, yo necesito dedicarle tiempo a Cristo. Versículo 10, 1 Corintios 3:10. Dijo el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué dije, Pablo? Ya les hablé del fundamento. Pablo dijo, ya les expliqué. Yo como apóstol puse el fundamento, pero óiganme, no me echen toda la culpa a mí. No se apoyen totalmente sobre mí. ¿Qué dijo Pablo? Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro, ¿qué dice? Edifica encima. Pero ponga atención, cristiano, en esta mañana. Pero cada uno, ¿qué dice? Mire, dedíquese, póngale tiempo, aparte tiempo, suelte el celular, suelte la computadora, suelte la televisión, suelte los entretenimientos y mire cómo sobreedifica sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. Mire cada uno cómo sobreedifica. No se lo eche todo al pastor, por favor. El pastor solamente el día domingo y miércoles que usted lo mira. Pero ¿y usted a qué se dedica en su casa? ¿A qué se dedica? Mire cada uno cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito sea su nombre.
¿Cómo puedo edificar sobre el fundamento? Conoce a Cristo. Dobla tu rodilla, pasa tiempo y dile al Señor: revélate aún más, Señor. Mi corazón no está conforme con lo que hasta ahorita tengo. Ayúdame a conocerte. Quiero conocerte. Y conoce también su obra por medio de la palabra. Así que, mis amados hermanos, arremanguen sus camisas, porque a partir de ahorita vamos a comenzar a ver la obra de Cristo. Amén. Y cómo se aplica en mis momentos de debilidad, en mis momentos de fallas, en mis momentos de errores. Cómo la obra de Cristo salva mi casa. Te alabo, Padre, te bendigo, Señor, y te doy gracias. Ahora, Padre, solo te pido que le ayudes a tus hijos, que esto les sea iluminada, que esta revelación sea iluminada, Que así sea, Señor. para que cada uno de tus hijos, por más dificultades que aparezcan, por más corrientes, por más torbellinos, por más terremotos, que la casa permanezca. Amén. Esa es mi oración, Padre. Pongámonos de pie, hermanos.